¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a dibujar a Furia Nocturna y Furia Luminosa de Cómo entrenar a tu dragón 3. Y vamos a empezar nuestro dibujo. Primero vamos a hacer a Furia Nocturna de este lado de aquí. Bien, vamos a hacer primero el ojo, que es prácticamente lo más importante. Vamos a hacer por aquí el ojo. Vamos a ver qué tal nos queda este chulo dibujo. Vamos a tratar de hacerlo lo más realista posible, que se parezca demasiado a la película. Bueno, aquí tenemos ya el ojo. Después que tenemos el ojo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer parte de su boca, empezando de esta parte de aquí, un poco más arriba de este punto de aquí. Vamos a bajar de esta manera, que nos quede algo así como en punta. Vamos a hacer nada más las líneas principales para que no nos afecte tanto en nuestro dibujo. Bueno, en Furia Nocturna no importa tanto porque prácticamente es gris y negro, así que no nos va a perjudicar tanto. Bien, ya tenemos por aquí la frente de Furia Nocturna. Vamos a continuar esta línea hacia acá, que es parte de la boca. Ahí tenemos ya la boca. Hacemos una línea más en esta parte. Vamos a torcer un poquito hacia acá. Ahí lo tenemos. Nos vamos hacia esta parte. Prácticamente esta línea queda derechita, únicamente empieza a hacer una curva hacia esa parte. Después vamos a hacer la línea del cuello. El cuello lo vamos a tomar más o menos desde aquí, un poquito, bueno, más bien prácticamente es justamente en la parte de la boca. Aquí iniciamos con el cuello. Ahí lo tenemos. Después vamos a hacer por aquí una cicatriz que lleva a Furia Nocturna en esta parte. Igual ahorita no importa tanto, pero después, ya cuando le metamos el color, se va a ver bastante épica. Vamos a hacer por aquí el ala, que queda de esta manera y más o menos en esta posición. Después vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde acabamos esta línea, vamos a hacer una de las partes que lleva en la parte de atrás, que no son cuernos, pero es parte de su cabeza. Así que vamos a hacer esta línea por aquí. Vamos a hacer uno más en esta parte, que bueno, quisiera yo pensar que son orejas o algo así, porque realmente no se ven como cuernos. Ahí está esta. Vamos a hacer ahora más larga esta de aquí. Ahí la tenemos, creo que se está viendo bastante chulo. Vamos a bajar más o menos hasta esta parte. Bien, después creo que va un poquito, ahí está. Ahora vamos a sacar una línea desde aquí y lleva otro pequeño cuernito. No, realmente son dos los que vienen más o menos de esta parte. Este queda oculto detrás del otro. Y después vamos a sacar una línea derechita en esta parte de aquí, que nos quede más o menos a la altura de la otra grande, aunque esta se ve un poco más delgada. Ahí la tenemos. Ahora vamos a hacer una línea muy tenue en esta parte. Esto porque aquí lleva algunos cuernitos en toda esta parte. Así que vamos a hacerlos. Vamos a hacer uno pequeño. Después hacemos otro un poco más largo. Hacemos este otro de aquí. Y así vamos a hacer algunos en toda esta parte. Lógicamente llevan su sombra y cada vez se van haciendo más pequeños. Mucho cuidado con la línea de aquí, porque los cuernos van bajando por dentro, no van necesariamente a la orilla. Vamos a hacer ahora la línea que va aquí. Así la vamos a marcar un poco más. Ahí la tenemos. Y vamos a hacer bastantes cuernitos en toda esta parte de aquí. Toda esta línea de aquí lleva algunas marcas como, lógicamente, como de dragón, como si fueran escamas en toda esta parte de aquí. Yo la voy a dejar así porque se la voy a poner directamente con el color para que no afecte a la hora de dibujarlo. Bien, ahora vamos a hacer la parte de atrás, que sería el lomo. Lo hacemos un poco torcido.
Bien, ahí tenemos ya a Furia Nocturna. Ahora vamos a hacer a Furia Luminosa, que está bastante chido y creo que va a ser un riesgo ya que es prácticamente blanca y debe de verse como su nombre lo indica, luminosa. Bien, vamos a empezar con Furia Luminosa. Vamos a hacer ahora el ojo. Vamos a hacer primero, lo que debemos de hacer es que los dos ojos queden prácticamente iguales para que dé la impresión de que se están viendo lógicamente. Entonces vamos a hacer los ojos. Vamos a hacer el ojo por aquí de Furia Luminosa. Que bueno, no sé ustedes, pero está bastante chida. No he visto la película, así que vamos a ver qué tal está. Aquí vamos a hacer parte de la frente. Está un poco más fácil. Nos vamos hacia la parte de arriba. Vamos a hacer su oreja. Vamos a hacer una serie de bolitas por aquí, por esta parte. Vamos a continuar aquí vamos a hacer la nariz, que realmente a mí se me hace como si fuera de conejo. No sé ustedes qué piensen, pongan ahí abajo en los comentarios qué tal les parece esa nariz. Bien, vamos a hacer nuestra línea pasando ligeramente el ojo. Y la expresión que da no es precisamente de gusto como la de Furia Nocturna, sino está más sacada de onda esta Furia Luminosa. Ahí está. Bien, vamos a hacer esta parte. Ahora nos vamos hacia la parte del pecho. Y bueno, en esta imagen no se alcanza a ver el ala de Furia Luminosa, así que lo vamos a dejar de esta manera. Bien, vamos a continuar en esta parte. Hacemos esta línea, por aquí vamos a hacer otro cuernito u oreja, no sé qué rayos sea. Ahí está. Ahora vamos a sacar una línea más o menos desde aquí, que nos debe dar hacia esa parte. Esta no se va a notar mucho, prácticamente la vamos a tener que borrar para que no nos perjudique, ya que este sí va totalmente blanco. Hacemos la parte del cuello de atrás junto con el lomo. Y de la misma manera esta parte de aquí más o menos la voy a marcar. Aquí también lleva una especie de escamas, que es lo que hace que se vea bastante chido. A mí me gusta mucho cómo se ven, entonces vamos a ver qué tal nos queda. Camaradas, ya los tenemos. Ahora vamos a colorear estos super dibujos. No olviden suscribirse a mi canal, denle click a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos dibujos del canal de Kunst Art y ser los primeros en comentar o en pedir su dibujo. Camaradas, también viene próximamente galería de dibujos de suscriptores, así que pueden enviármela a mi Instagram para posteriormente yo hacer un video con esa galería de los chulos dibujos. Camaradas, vamos a darle color a este dibujazo.